Buenos días a todo el mundo y bienvenidos. La mesa redonda que aquí nos ocupa tiene por nombre Paideia Hermenéutica, homenaje a Hans-Georg Gadamer, y los ponentes que nos acompañan son Pedro Perera, Rogerio Schuch e Irene Borges Duarte. Procedo a presentarles muy brevemente. Pedro Perera, a mi derecha, es profesor ayudante doctor en la Universidad de La Laguna. Ya es contratado doctor. ¿Ya es contratado doctor? Pues entonces... El viernes pasado sacó la plaza. Hasta que no firme y cobre, no social. Bien. Sigo siendo. Pedro Perera, hasta que no firme y cobre, es profesor contratado doctor en la Universidad de La Laguna, institución por la que es doctor en educación y licenciado en pedagogía. Sus investigaciones se vinculan a la participación y la justicia social, el gobierno abierto, la conformación de la ciudadanía y la educación como hecho político. Participa en los equipos de investigación de pedagogía crítica y ERCRITI. Así que, sin más dilación y por favor, cedo la palabra a Pedro Perera con su ponencia La implicación política del sé, del educarse en Gadamer. Pues hola, muy buenas a todas y a todos. Lo primero, dar las gracias a ERCRITI, a la Cátedra Internacional y a la Universidad de Castilla-La Mancha por dejarnos todo este tiempo y este espacio en el que vamos a... Mira que me puedo cantar. En el que vamos, pues, y en el que hemos podido, pues, estar escuchando unos muy interesantes planteamientos y también como espacio de debate, que intentaré que se pueda abrir, intentaré coger un poquito menos de tiempo para que haya esa posibilidad. En verdad esto fue un poco un atraco cuando nos plantean pues el título antes que la ponencia, y entonces yo estaba preparando la plaza, el concurso de la plaza, y no se me ocurrió otra cosa que poner ese título gigante que dice que las consecuencias políticas del sé o el condicionante políticos del sé en el educarse de Gadamer. Está claro que son muchas y no sé si pasar todo esto y entrar en la discusión directamente. Yo creo que sí, voy a hacerlo así. Cuando se plantea la educación, Gadamer pues tiende a ser elitista y no tiene ninguna connotación política dentro de su definición del educarse, puesto que no encuentro en Educar es educarse, en esa obra que escribe, muy pocas relaciones entre la conformación de comunidad. Educarse es aprender lenguas, educarse es mejorar el entendimiento con respecto a poder comprender al otro, pero el único que encuentro por ahí es ese. Yo tengo la cuestión que, como Gadamer pues se declara, ¿no?, y sigue el platonismo y habla del diálogo como mecanismo de acercamiento al otro, donde es verdad que no da por ganada su discusión y se deja ganar y se deja convencer por quien tiene enfrente. Resulta que a mí la palabra diálogo en esto me choca mucho. El diálogo sería esos distintos discursos que se exponen encima de una mesa, pero todos tienen la necesidad de tener una argumentación lógica previa, donde se va a intentar dar un convencimiento al otro o a la otra en relación a las ideas que uno está exponiendo y argumentando. No estoy de acuerdo en el diálogo, porque el diálogo deja fuera a todas las personas que no son capaces de argumentar, y eso no lo puedo permitir. Yo quería empezar aquí diciendo y tiene que ver con muchas de las cosas que dijimos. Yo quiero recuperar la inmundicia. Quiero que el inmundo esté y se haga presente en mi acción como pedagogo y en mi acción como pensador de ideas. ¿Por qué? Porque el inmundo no en la definición clásica de donde no se puede vivir, de donde no hay nadie. El inmundo como frontera. Hay muchísima gente viviendo en la inmundicia. La mayoría del mundo vive en el inmundo. Y cuando nosotros conformamos y solicitamos un diálogo donde todo tiene que estar argumentado, estamos olvidando a toda esa gente que no son capaces de argumentar su idea a mundo.
necesitamos darle voz. Y darle voz para que nosotros aprendamos y podernos tener otra razón o otras maneras de argumentar nuestra estancia en este mundo. Esa gente está y es. No podemos estar obviándola. Aquí hemos hablado de los metaversos. Claro que huiremos. Si las personas que viven en el inmundo, pues eso, están fuera, están excluidas, son las consecuencias de un modo vida, son los daños colaterales que se dan por hechos y estructurales y se dan lógicos y se comentan como hecho en el metarrelato capitalista, en el que es que para que haya un mundo es natural y es normal que tenga que haber un inmundo. Y eso, si nos amparamos solo en el diálogo como forma de llegar, estamos excluyendo de nuevo hablar con esas personas del inmundo. O se podría llegar a entender eso cuando o al menos es mi lectura, con respecto a lo que plantea pues Gadamer. Está claro que la pedagogía lo tiene o lo plantea como una habilitación del espíritu, como donde el juego entra y se conforma como una de las técnicas, una de las maneras de acercarse al otro y al conocimiento, pero creo que el plantear el diálogo va a excluir. Conversar me gusta más porque conversar será compartir el verso. Y la poesía sí es posible que lo hagan los inmundos. El decir cómo me siento en forma poética lo puedo decir, lo puede decir cualquier persona. El problema sería si yo le exijo que antes de empezar a sentarse conmigo, tiene que haber argumentado y extraído un hilo lógico en su discurso con respecto a su visión mundo. Yo creo que es excluyente. Por eso digo que también tiene esa parte elitista. Y una parte elitista que está anulando una política de construcción de mundo para todos y todas. Sí que tiene una concepción política en una construcción de mundo para las personas que ya lo habitan. Claro, el capital necesita el inframundo, los inmundos para sobrevivir. Eso yo lo tengo muy claro. Necesitamos de esa cantidad de personas que al final no van a estar no van a participar de un espacio compartido. El C de Gadamer, si lo transformamos en esa posibilidad de transitar los inmundos, pues yo creo que sí, pero como lo pone o como lo leo, no creo que sea válido para hacer una educación con voluntad política. Y yo parto siempre de que la educación es un hecho político. Pase lo que pase, la educación es un acto político. Es verdad que defino política de una forma muy de que lo vamos a discutir. O sea, yo defino la política como toda aquella toma de decisión que influye en otra persona que no sea yo. Y claro, yo no estoy hablando del sentido de la decisión, estoy hablando del hecho de tomar la decisión. Y eso ya es política, cuando afecta a otra persona que está fuera del yo. Claro, la autoafirmación o la autoformación que se entiende en el estudio personal de lenguas, de libros, etcétera, ya parte de un nivel de la persona que va a educarse. Pues claro, Gadamer es hijo de un rector, entonces ya estamos a un nivel socioeducativo y socioeconómico interesante, y entiendo que no es capaz de deshacerse de esa venida al mundo, como decíamos en la anterior mesa. La educación es una cosa, con respecto a lo que planteaba Fran también en la anterior, la educación es una cosa, es un hecho bastante interesante porque nos permite no solo aprender a estar en el mundo donde fuiste o donde sobreviniste, sino que también puedes ser capaz a través de la educación de cambiar de esos mundos. No solo de comprenderlos, sino también de cambiarte. No por el hecho de nacer en un sitio. Ya tienes ese mundo A o B que planteaba Francisco, sino
que la educación te permite estar conociendo y conviviendo en esos otros mundos. Yo creo que si la búsqueda de la justicia social que podríamos entender que Gadamer plantea en ese educarse, lo partimos y lo hacemos un acto individual, pues a mí me suena a la mejora social como esa suma de egoísmos individuales. Y claro, todos sabemos dónde acabó ese metarrelato. Entonces no puedo compartir como acción política en la educación una afirmación de que solo va a haber educación cuando uno se educa a sí mismo. El ser tiene que ser en el encontrarse, en el estar, en el hallarse. Y hallarse es encontrar a algo, a alguien, a mí mismo, etc. No creo que Gadamer llegue a proponer, y menos a garantizar, la creación de un espacio común fuera del diálogo. Y claro, como el diálogo después lo hace como una cuestión muy personal, me falta lo comunitario. Esa es la parte que tengo además, creo que como parte de discusión más seria, porque trabajar la obra, pues yo creo que es un texto que se lee bastante, y es bastante asequible, no hace falta mucho más. Una cosa que sí es, me importa también mucho el papel del maestro o de la maestra, que Gadamer desliga un poco de la acción del educarse, introduce más a la familia, y todos los autores que introducen a la familia casi denostando a la escuela, a mí me chirría un poco, ¿no? Porque el inmundo queda fuera de nuevo, ni siquiera podemos hacer el esfuerzo de traerlos y traerlas a nosotros, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, él dice que donde falla la familia, el maestro poco puede esperar, ¿no? Pero el maestro es la única garantía para aquellos que no tienen una familia formada de acceder a un conocimiento compartido. Y eso, como pedagogo, no me queda otra cosa que defender la figura del maestro y del sistema educativo. Es cierto, toda sociedad intenta reproducirse, todo sistema intenta reproducirse. No hay que tener mayor miedo a decirlo, pero siempre hay fallas. Y los maestros y maestras son de los primeros agentes que se dan cuenta de esas fallas e introducen cambios o no en ese sistema o en ese sistema social que se intenta reproducirse. Con lo cual, creo que la conversación, el maestro tiende más a la conversación que al diálogo. Busca el diálogo con su alumno o con su alumna, pero primero conversa. Porque no puede esperar que una persona que acaba de llegar al sistema ya tenga conformada su discurso, ¿no? Entonces, el maestro es la persona que primeramente comparte las palabras, unas palabras externas a la familia, y que muchas veces arreglan lo que la familia no ha podido hacer o ha hecho no del todo adecuadamente, visto como cuestiones sociales. Entonces, yo creo que el ser gadameriano es un canto a una formación posteducativa, ya llegado a un cierto nivel. Él se pone a estudiar lenguas ya de mayor hizo todo, ¿vale? También vivió un montón de años y de mayor hizo muchísimas cosas, ¿no? Pero yo creo que ya él lo plantea, el educar es educarse ya en una persona conformada y ya comprensiva de su historiosidad, que ya se sabe del lugar en el mundo. Entonces ahora lo que es sobre educarse el CC, para ver lo que leo en Gadamer. Y yo creo que voy a permitir, y si los compañeros también lo hacemos, que podamos discutir posteriormente, y así no estoy dando una clase sobre Gadamer, que creo que no, que es mejor decir lo que Pedro pensó sobre Gadamer, que creo que es al final lo que venimos a hacer aquí, las lecturas, cada uno que se eduque a sí mismo, según gadamerianamente, que aquí ya al nivel sí que podemos permitírnoslo. ¿Vale? Pues muchas gracias.